Hey amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien porque yo me encuentro aún mejor. El día de hoy vamos a estar hablando de videojuegos de Mario, pero no cualquier Mario, de Mario Fútbol. Vamos a de pronto indagar de por qué esto está siendo un especie de boom, especie de, no sé, una nueva oportunidad de hacer, por así decirlo, deportes tal vez por medio de Mario. No estoy segura, no lo creo, pero me da mucha curiosidad porque yo justamente esta semana había visto la oportunidad de pronto de jugar un Mario Fútbol. No tengo idea de cómo va a ser, si les soy sincera. Tengo muchas expectativas. Yo lo que recuerdo de cualquier tipo de Mario o juego interactivo al este del deporte, lo recuerdo justamente por la Wii. Pero no sé si este siendo para Nintendo Switch sea, o sea, por así decir que es para Nintendo Switch, ¿no? Sea igualmente interactivo o simplemente sea un Mario FIFA y ya. Pero en todo caso, sé que hay mucho de qué hablar al respecto y pues vamos a reaccionar a un video, conocer un poco más, incluso para prepararme. Y si de pronto me llama la atención, podríamos streamearlo esta semana. En todo caso, esto es parte, ¿no? De, de una decisión entre ustedes y yo y también de conocer un poquito más de lo que nos ofrecen estos Mario. Así que, o bueno, este Mario. Entonces, acompáñenme a hablar al respecto, a ver esta reaccioncita y luego sacar una conclusión así súper hello, ¿ya? Comencemos. Los juegos de fútbol a lo largo de la historia han priorizado distintas cosas. Gráficos, licencias, realismo. Todos estos componentes hicieron que se destaquen y que logren reflejar de la mejor manera posible el deporte más lindo del mundo. Pero existió una saga que cambió todos los paradigmas, que le dijo que no a todos esos aspectos para devolvernos lo que el fútbol debe ser desde su origen: divertido de jugar. Hoy no hablaremos de EA con el FIFA, no hablaremos de Konami y el PES. Toca hablar de la expresión más pura, caótica y divertida del fútbol que hemos tenido en la historia de los videojuegos. Una trilogía de joyas que nos hacen divertir hasta el día de hoy y que demuestran que no hay solo una forma de disfrutar los juegos de fútbol. Hablemos de por qué los juegos de fútbol de Mario están a otro nivel. Mucho antes de que Mario pateara una pelota, Nintendo ya había demostrado que su personaje estrella era mucho más que uno de plataformas. Con el paso de los años, Mario se fue transformando en una figura casi universal dentro del mundo de los videojuegos, siendo capaz de adaptarse a cualquier género sin perder identidad. Esa versatilidad no era casualidad. Mario estaba diseñado para ser un punto de entrada, un personaje familiar que invitara a jugar sin importar la experiencia previa del jugador. En ese camino, los deportes se convirtieron en uno de los terrenos más fértiles para expandir el universo de Mario. La versión de Mario Kart ya había probado que competir podía ser caótico y divertido al mismo tiempo, sin la necesidad de simulación. Mario Tennis demostró que un deporte individual también podía volverse profundo. Excelente punto a tratar, Mario Tennis. Mario Tennis lo recuerdo perfectamente, como ya lo he mencionado creo en otros videos, porque es eso, o sea, hay juegos de deportes, ¿no? Y juegos de deportes. En este caso, los juegos de deporte de Wii, que justamente te daban esa opción de tú actuar y hacer ta, ta, ta. O sea, a mí me encantaba eso. También habían unos de golf. Yo soy mega fan de ambos, tenis, golf, había uno también de Olimpiadas, pero eso sí ya no era de Mario, ese ya era de Sonic. Pero en todo caso, son juegos que sí o sí me llamaron mucho la atención y fueron, creo que también un gran, no sé, un gran boom también en su momento, al menos yo lo sentí así, lo así, ¿qué te pasa? Ni tan nada que ver. Pero es que a mí, la verdad, me encantaron y me enamoraron esos juegos y les dice a alguien que ya se los ha repetido muchas veces que casi consolas no ha tenido o juegos no ha jugado en su momento o sea, de elevación, por así decirlo, de popularidad. Entonces, les juro que este juego de Mario Tennis era demasiado divertido, adictivo y chéverísimo. Yo la verdad me la pasaba súper, súper bien. Yo sé que obviamente al hablar de un Mario FIFA, vamos a pues justamente a pensar en un
Mario así de que pasándose la pelotita, pero también se me hace interesante ver por qué esto se diferencia o qué hace que tenga un valor añadido, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia que lo saca, ¿no? Lo saca a relucir dentro de todo. Pero en todo caso, eso sí les puedo decir, de que han habido juegos de deporte de Mario buenos, pues sí, yo les aseguro que el de tenis fue uno de ellos. Sin perder accesibilidad. Mario Golf, por su parte, llevó esa filosofía a un ritmo más pausado, pero igual de carismático. Incluso deportes menos populares, como el béisbol, encontraron su lugar bajo esta lógica. En todos los casos, Nintendo tomó una base reconocible y la reinterpretó con mecánicas simples, personajes bien exagerados y una identidad visual inconfundible. El fútbol, sin embargo, era un desafío distinto, no solo por ser el deporte más popular del mundo, sino porque arrastraba una carga cultural muy fuerte. Para principios de los años 2000, el género estaba dominado por títulos que buscaban imitar la realidad con reglas estrictas, árbitros y una clara obsesión por el realismo. Nintendo entendía que ese no era su terreno. Intentar competir ahí no solo era innecesario, sino que iba en contra de su propia filosofía de diseño. La pregunta entonces no era cómo hacer un juego de fútbol realista incluyendo a Mario, sino cómo hacer un juego de Mario usando el fútbol como excusa. Y esa diferencia conceptual lo cambiaba todo. En lugar de pensar en tácticas, formaciones o simulación, el foco estaba puesto en el ritmo, en la acción constante y la sorpresa, en transformar un partido en un espectáculo continuo donde cada segundo importara y donde el control nunca se sintiera pesado o complejo. Además, el universo de Mario se prestaba naturalmente a ese enfoque. Personajes con personalidades bien definidas, mundos llenos de peligros, objetos que alteran las reglas y una lógica interna donde el caos no solo es aceptado, sino festejado. El fútbol sin sus reglas tradicionales se podía convertir en un lindo campo de batalla. También hay que entender el contexto de la época. A comienzos de los 2000, el jugar de a muchos en un mismo lugar seguía siendo una pieza central en la experiencia del gamer. Las reuniones con amigos frente a una sola pantalla eran comunes y los juegos que triunfaban eran aquellos capaces de generar reacciones inmediatas. Risas, gritos, discusiones, pedir revancha entre amigos, todo eso le daba mucho valor a los juegos en la época. Nintendo sabía que el fútbol era perfecto para eso. Necesitaban una pelota, dos equipos y un objetivo claro. Todo lo demás podía romperse. Por eso, la llegada de un juego de fútbol protagonizado por Mario no se sentía como una sorpresa, sino como un paso lógico. Era la combinación natural entre el deporte más popular del mundo y una de las franquicias más creativas de la industria. La expectativa no estaba puesta en ver partidos realistas, sino en descubrir hasta dónde estaba dispuesta Nintendo a deformar el fútbol para convertirlo en algo propio. Y cuando finalmente se anunció el primer Mario Strikers, quedó claro que Nintendo no había elegido el camino fácil. El fútbol iba a estar ahí, sí, pero solo como un punto de partida. Lo que realmente importaba era la experiencia, la diversión y esa sensación constante de que en cualquier momento todo podía descontrolarse. Ahí, en ese punto exacto, nació la idea que definiría a toda la saga. En 2005, Super Mario Strikers llegó a Nintendo GameCube como una propuesta que rompía con cualquier expectativa previa. No era solo un nuevo juego deportivo de Mario, era un cambio de paradigma. Desde el primer partido, el juego dejaba claro que poco había del fútbol tradicional en este juego. No había árbitros, no había faltas y el caos era el dueño de todo. Todo estaba diseñado para que la acción fuera constante y para que cada partido se sintiera electrizante sin parar un solo segundo. Las canchas cerradas eran una de las primeras decisiones que marcaban la diferencia. Al eliminar las líneas laterales, el juego evitaba cualquier interrupción innecesaria. La pelota siempre estaba en juego, rebotando contra las paredes, generando situaciones impredecibles y obligando al jugador a reaccionar todo el tiempo. Esa simple decisión de diseño hacía que los partidos fueran más rápidos, más intensos y mucho más caóticos que cualquier otro juego de fútbol de la época. El contacto físico era otro pilar fundamental. Las barridas eran violentas, exageradas y completamente intencionales. Los personajes se empujaban, se golpeaban y se tiraban contra el rival sin ninguna consecuencia. Lejos de sentirse injusto, este enfoque transformaba el fútbol en algo más cercano a una pelea de barrio que a un deporte con reglas.
A ese caos se sumaban los objetos clásicos del universo de Mario, integrados de forma natural en el desarrollo del partido. Caparazones verdes y rojos, bombas y estrellas aparecían en momentos clave, alterando por completo el curso del partido. Un solo objeto bien utilizado podía destruir toda una defensa o dejar al arquero completamente expuesto. Esa constante sensación de peligro hacía que ningún resultado estuviera asegurado hasta el último segundo de partido. Los personajes también tenían un rol clave en la identidad del juego. Cada capitán no solo se diferenciaba por estadísticas, sino también por su presencia y actitud en la cancha. Por ejemplo, Bowser imponía miedo con su tamaño y su fuerza, Mario era el equilibrio perfecto, Luigi tenía características más orientadas a la velocidad y Peach ofrecía más precisión y técnica. Elegir un capitán no solo era una decisión estratégica, era elegir un estilo de juego. Incluso los personajes secundarios, los que acompañaban en el equipo a cada capitán, aportaban personalidad al equipo. No eran simples rellenos, sino que jugaban con el mismo estilo que imponía el líder. Uno de los aspectos más recordados del juego eran los arqueros. Lejos de ser figuras estáticas, tenían animaciones exageradas, reacciones desmedidas y errores memorables. Ver un arquero errar una tajada muy sencilla o hacer una salvada imposible formaba parte del encanto del juego. Eran realmente impredecibles y esa imprevisibilidad reforzaba la sensación de que en los partidos cualquier cosa podía pasar. Visualmente, Mario Strikers tenía un tono más oscuro y agresivo que otros juegos de la franquicia. Los colores, las animaciones y la música acompañaban esta estética más rebelde, casi punk, que diferenciaba claramente a Strikers del resto de los spin-off deportivos de Mario. No era un juego ni amable ni relajado, era un Mario competitivo, intenso y dispuesto a todo para ganar. Pero quizás el mayor logro de Super Mario Strikers fue su impacto en el multijugador. El juego estaba claramente pensado para compartirse. Partidos rápidos, reglas simples y una curva de aprendizaje que lo convertía en el tipo de juego que se explicaba solo. Bastaban unos minutos para entenderlo y horas para dominarlo. Cada sesión de juego terminaba con insultos, partidos de revancha y risas en la pantalla. Con el tiempo, Super Mario Strikers se convirtió en algo más que un simple juego deportivo. Se transformó en un recuerdo compartido, en una experiencia social que muchos asocian directamente con su infancia o adolescencia. No importaba quién ganara, lo que quedaba era la sensación de haber vivido algo intenso, caótico y genuinamente divertido. Así, sin proponérselo, Super Mario Strikers sentó las bases de una saga con una identidad muy clara. Un fútbol sin reglas, sin pausa y sin concesiones. Un fútbol que no pedía realismo, sino entrega total, y eso fue solo el comienzo. Está muy interesante este tema, la verdad. Siento que efectivamente aquí está eso que les estaba preguntando, ¿no? O bueno, nos estábamos preguntando desde un principio, ¿qué hacía que este Mario destacara dentro de cualquier otro juego de fútbol? Y efectivamente me lo esperaba que fuera bastante loco, bastante fuera de lo común, con sus propias reglas, con sus propios cascaritas literal que tiren o trampillas. Pero creo que sí, efectivamente esto es algo bastante típico de Mario en el buen sentido de la palabra, pero también algo que de pronto lo haga más tranquis, por así decirlo, más chill de poder jugar. Yo justamente me estaba acordando ahorita, como que, yo digo, como que fueras hace tiempo, ¿no? Que salió, pero no. eh, Ahora último que había salido este modo de juego Fall Guys en Fortnite, de justamente, no es fútbol, ¿no? Era de tirar la pelota y lo que sea, pero era obviamente con sus reglas también y con su manera de llevar el juego más chistoso, más divertido. Y pues creo que justamente eso es lo que le dio bastante boom en su corto momento de estadía, porque creo que ya no está ese modo, no sé por qué, pero para mí siento que sí, o sea, sí tuvo su buena chispa, ¿no? Fue una buena idea y en este caso, por ejemplo, hablando específicamente de Mario, creo que fue algo, una buena estrategia porque obviamente los chicos que de pronto ven a sus papás, ¿no? También jugando, bueno, no jugando fútbol, bueno, también, pues, ¿no? Pero no, o sea, de que súper fans del fútbol, no sé qué. Siento que sería una buena introducción a que puedan entender un poco más por qué sus padres también están tan obsesionados con el fútbol, por qué les apasiona tanto. Y al final del día el fútbol es algo muy latinoamericano, sí o sí, y es algo que nos une a muchos, no a todos, ¿no? Porque no a todos les gusta el fútbol, o sea, eso también es una realidad.
pero por lo mismo digo que siento que es una conexión para de pronto un puente más que nada, entender, ¿no? Ese amor, esa pasión hacia el juego y por qué querer jugarlo, ¿no? Por qué querer ser parte. Y les digo, yo no es como que entro de las personas que son súper mega futboleras y lo que quieras, no. Realmente yo lo que veo aquí es eso, un momento, un espacio para divertirte con el fútbol de la mano, pero no necesariamente de la manera pronto más estricta o de la manera más larga o no sé, no diría que aburrida porque tampoco es que el fútbol es aburrido, por algo tanta gente le gusta. Simplemente que pues, ajá, tiene sus reglas, su forma, su todo ya de cierta manera. Entonces esta, como les digo, es una manera de pronto de aprovechar ese concepto y adaptarlo a personas que simplemente quieren pasar un buen rato y en este caso, si es con multijugador, pues mejor aún poder de pronto gritarle al otro, ¡hey! No sé qué, la pelota, ¡eh! O sea, vivir esa emoción, ¿no? Que incluso en los barrios, ¿no? Que cuando uno se junta ahí a jugar con los chicos del barrio y juegan fútbol ahí en un espacio súper pequeño, y así mismo tienen que hacerlo con prácticamente sus reglas, propias reglas. Entonces yo siento que imita bastante esa situación, ¿no? Como que algo más entre que casual, juguetón, y más enfocado a la diversión como tal, ¿no? Que en sí algo de pronto mayor, ¿no? Entonces me llama mucho la atención si quisiera de pronto jugar esta semana un Mario Fútbol. Igualmente déjenme en los comentarios, ¿no? Para saber si vale la pena streamearlo. Recuerden que igual, yo aquí haciendo publicidad, pero obviamente, ¿no? O sea, no voy a perder la oportunidad para decirles que vayan a Twitch a verme jugar distintos juegos de la Nintendo Switch. Bueno, no necesariamente de la Nintendo Switch, porque el otro día dije así, me regañaron. Bueno, en la Nintendo Switch, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día jugamos el juego de eh, Terrifier, el juego de Scott Pilgrim, que era más o menos el mismo formato, pero hay muchos juegos que de hecho hemos llegado a conseguir junto con mi pareja, entonces siento que estaría bastante interesante streamearlo y mostrarles a ver qué tal nos va, ¿no? Jugando entre los dos y en este caso probando el Mario Fútbol, que siento que, pues, les digo yo, no es que sea, yo no soy fife, no soy fife, pero siento que puede ser ese puente, ¿no? Entre mis amigos fife y y yo, porque literal, yo no soy muy, nunca he jugado un FIFA, de hecho, fuera de joda, nunca. Hasta mi papá llegó a jugarlo y algunos como esos, el PES y así, yo me acuerdo de mis amigos en la universidad que también de que lo jugaban y todo eso, pero yo nunca toqué uno como tal. Entonces siento que esto va a estar interesante. Yo quisiera como que aprender, ¿no? Darme ese chance, ¿no? Y aprender a jugar y ver qué tal, ¿no? Porque siento que pues les digo, da una oportunidad justamente para meterse en ese mundo de una manera diferente. Entonces, pues nada, sigamos conversando y viendo de qué más nos trae estos juegos de Mario FIFA y eso. Después del impacto que había generado Super Mario Strikers en GameCube, quedaba claro que la idea del juego funcionaba. El fútbol de Mario tenía identidad, tenía público y tenía algo que ningún otro juego del género ofrecía. Pero en lugar de repetir la fórmula sin riesgos, Nintendo decidió ir más allá. Cuando Mario Strikers Charge llegó en 2007 para Nintendo Wii, lo hizo con una intención evidente: tomar el caos del primer juego y transformarlo en un espectáculo todavía más grande. Desde el primer partido se sentía distinto, no porque abandonara la esencia del juego original, sino porque la amplificaba. Todo era más intenso, más ruidoso y más exagerado. Las animaciones eran más expresivas, los choques más violentos y la puesta en escena mucho más protagonista. El cambio más evidente y recordado fueron los super tiros. A diferencia del primer juego, donde los tiros especiales existían pero eran más simples, en este segundo título, el juego convirtió estos momentos en verdaderos eventos cinematográficos. Cada capitán contaba con una animación única, cargada de personalidad y dramatismo. Activar un super tiro no solo era una herramienta para anotar goles dobles, sino que estaba cargado de aura. El partido se paraba, la cámara se acercaba y la tensión se apoderaba del ambiente. Estos super tiros no solo añadían espectacularidad, sino que también introducían una capa estratégica nueva. Saber cuándo usarlos, en qué momento arriesgar y cómo defenderlos se convirtió en una parte fundamental del juego. De repente, un partido que parecía controlado podía darse vuelta en segundos,
reforzando esa sensación constante de imprevisibilidad que ya definía a la saga. Las canchas también evolucionaron de manera significativa. En Super Mario Strikers eran escenarios cerrados y funcionales, y en esta segunda edición se transformaron en elementos activos del juego. Cada estadio tenía peligros propios, como rayos, campos electrificados u obstáculos que interferían directamente en el desarrollo del partido. Esto obligaba al jugador a adaptarse constantemente y hacía que cada cancha se sintiera única, no solo a nivel visual, sino también en términos de jugabilidad. Otro cambio importante fue la profundidad del control y del sistema de juego. Charged ofrecía más opciones, más posibilidades de pase, más tipos de disparos y una mejor sensación de dominio a medida que le dedicabas horas al juego. Aunque seguía siendo un juego accesible, recompensaba mucho más la práctica y el conocimiento de las mecánicas. Los jugadores experimentados podían marcar la diferencia de manera clara sin que el juego perdiera su espíritu arcade. El uso del control por movimiento, característico de la Wii, también marcó un punto de quiebre. Para muchos fue una forma novedosa y emocionante de ejecutar acciones clave, especialmente los super tiros. Esto le dio al juego una identidad muy marcada en su época. No solo se jugaba distinto esta segunda versión de Mario, sino que se sentía distinto, y eso lo convirtió en un producto profundamente ligado a la experiencia de la Wii. En términos estéticos, Mario Strikers Charged reforzó el tono más oscuro y agresivo que ya se insinuaba en la primera entrega. Los personajes tenían miradas más intensas, gestos más exagerados y una actitud casi desafiante. La música y los efectos sonoros acompañaban esa energía, creando una atmósfera que se alejaba del Mario tradicional y abrazaba un estilo más rebelde y competitivo. Pero quizás el mayor mérito de Charged fue haber logrado que el caos no se sintiera desordenado. A pesar de la cantidad de elementos que había en pantalla, el juego se sentía más pulido, más equilibrado y más consciente de sí mismo que su antecesor. Cada elemento tenía un propósito y todo estaba ahí para potenciar la experiencia. Con el paso del tiempo, Mario Strikers Charged se ganó el reconocimiento de muchos jugadores como el punto más alto de la saga. No solo mejoró lo que ya existía, sino que definió con claridad lo que Mario Strikers podía y debía ser. Un juego intenso, exagerado y profundamente competitivo. Y cuando terminó su ciclo, dejó una sensación difícil de ignorar. La de haber llegado a un techo muy alto, un techo que durante muchos años fue imposible de superar. Cuando el ciclo de Mario Strikers Charged llegó a su fin, nadie imaginaba que el silencio iba a ser tan prolongado. La saga había alcanzado un punto altísimo tanto en identidad como en popularidad y parecía lógico pensar que su continuidad estaría asegurada. Sin embargo, pasaron los años, pasaron las consolas y el fútbol de Mario simplemente desapareció. Mientras el personaje seguía protagonizando nuevos juegos de tenis, golf, karting y otras disciplinas, Strikers quedó congelado en el recuerdo. Esa ausencia no fue inmediata ni evidente. Al principio se sentía como una pausa normal, pero con el correr del tiempo la falta de una nueva entrega empezó a pesar. Charged se convirtió en el último referente, en el punto de comparación constante, y poco a poco Mario Strikers pasó de ser una saga activa a convertirse en un recuerdo. Un juego del que se hablaba con nostalgia, que se mencionaba en charlas entre amigos y que muchos asociaban directamente con una etapa específica de su vida. Durante más de una década la saga estuvo ausente, una ausencia que coincidió con un cambio profundo en la industria. El multijugador local fue cediendo espacio al online, las experiencias se volvieron más persistentes y competitivas, y los jugadores que habían crecido con Strikers ahora eran adultos, con otra relación con los videojuegos. En ese contexto, el regreso del fútbol de Mario se transformó en un deseo recurrente, casi en una deuda pendiente por parte de Nintendo. Por eso, cuando en 2022 se anunció Mario Strikers Battle League para Nintendo Switch, la reacción fue inmediata. No era solo el regreso de una saga, era el reencuentro con una parte de la infancia y la adolescencia de muchos jugadores. La expectativa estaba cargada de años de recuerdos, de partidas interminables y de una idea muy clara de lo que Strikers representaba. Uno de los cambios más interesantes fue la posibilidad de armar equipos con 5 personajes jugables sin capitanes fijos. Esta decisión permitió una libertad inédita en la saga. Por primera vez, los jugadores podían combinar personajes a su gusto, crear sinergias y experimentar con distintas formaciones. Ver a 5 personajes principales compartiendo cancha, cada uno con su personalidad y estadísticas, aportó variedad y frescura al armado de los equipos. A esto se sumó el sistema de equipamiento que permitió personalizar a los personajes y modificar
modificar sus atributos. Lejos de ser un simple agregado estético, este sistema introdujo una capa estratégica clara. Elegir entre fuerza, velocidad, precisión o técnica se volvió una decisión importante, especialmente en partidas más competitivas. Cada equipo podía sentirse distinto, incluso usando los mismos personajes. En términos de jugabilidad, Battle League se sentía sólido, pulido y muy responsivo. El control era preciso, las animaciones fluidas y el ritmo de los partidos estaba cuidadosamente medido. El juego ofrecía una experiencia accesible para nuevos jugadores, pero con suficiente profundidad como para mantener el interés a mediano plazo, sobre todo en enfrentamientos online. Sin embargo, el punto donde Battle League mostró sus mayores limitaciones fue en la cantidad de contenido. Para los estándares actuales, la oferta inicial se sintió escueta. Pocos modos, progresión limitada y una sensación de que la experiencia principal se agotaba más rápido de lo esperado. No era un problema de calidad, sino de volumen. El juego estaba bien hecho, pero pedía más. Aún con opiniones divididas, Battle League cumplió un rol fundamental: devolver a Mario Strikers al centro de la escena, volver a hablar de la saga, volver a discutirla, volver a compararla con sus predecesores. El solo hecho de que existiera nuevamente ya era en sí mismo un acontecimiento importante. Battle League no intentó reemplazar a los clásicos, sino reinterpretarlos. Fue un juego marcado por el peso de la nostalgia y por la dificultad de estar a la altura de un legado muy fuerte. Y quizás ahí radica su mayor desafío: no competir solo con otros juegos, sino con el recuerdo idealizado de una época que ya no existe de la misma manera. Con su regreso, Mario Strikers cerró un ciclo y abrió otro, uno en el que el pasado y el presente se encontraron en la misma cancha, recordándonos que algunas sagas nunca se olvidan del todo, sino que solo esperan el momento adecuado para volver. Los juegos de fútbol de Mario marcaron una época porque nunca intentaron ser lo que no eran. No buscaron realismo, no persiguieron licencias oficiales, ni se preocuparon por imitar nada que tenga que ver con el fútbol real. Desde el primer momento, su objetivo fue otro: convertir el fútbol en una experiencia exagerada, caótica y profundamente divertida. Una reinterpretación del deporte más popular del mundo bajo las reglas, o la ausencia de reglas, del universo de Mario. En una industria donde el fútbol siempre estuvo asociado a la simulación, Mario Strikers ofreció una alternativa clara. Un juego donde la técnica convivía con el descontrol, donde cada partido era impredecible y donde la habilidad no se medía solo en precisión, sino también en la capacidad de adaptarte al caos. Esa identidad tan marcada fue clave para que la saga no se diluyera entre propuestas similares, sino que construyera su propio espacio y sus propios fanáticos. Pero más allá de sus mecánicas, lo que realmente convirtió a estos juegos en algo especial fue el contexto en el que se jugaron. Mario Strikers fue, para muchos, un juego de reuniones, de sillón compartido, de controles pasándose de mano en mano, de gritos, risas y discusiones que terminaban siempre en una revancha. Era, en esencia, un juego que reforzaba el aspecto social de jugar videojuegos, algo que muchas veces no logran los juegos de fútbol de la mejor manera, ya que tienden a ofrecer experiencias solitarias o modos de juego sumamente individuales. Cada entrega aportó algo distinto a ese recuerdo. El primer Super Mario Strikers dejó la sensación de descubrimiento, de estar jugando algo completamente nuevo e innovador. Charged llevó esa idea al extremo y la convirtió en espectáculo puro. Battle League, con sus aciertos y limitaciones, demostró que la esencia seguía viva y que todavía en los tiempos modernos había lugar para Mario en una cancha de fútbol. Los juegos de fútbol de Mario marcaron una época porque entendieron algo fundamental: jugar también es compartir. Y en ese acto de compartir una experiencia caótica, exagerada y honesta, lograron algo que muchos juegos no consiguen: convertirse en recuerdos. Hoy, al mirar atrás, no vemos solo videojuegos, vemos tardes enteras junto a nuestros amigos. Quizás por eso, cada vez que Mario vuelve a pisar una cancha, sentimos que no se trata solo de fútbol. Se trata de volver, aunque sea por un rato, a un lugar donde jugar era lo único que importaba, donde las preocupaciones eran pocas y solo buscábamos pasarla bien. Gracias por llegar hasta el final del video, te dejo otro para que veas y nos vemos. Muy buen video, amigos. Y ahora creo que ya tengo mejor idea de lo que me va a traer el Mario Fútbol, por así decirlo. Ya sé que no se llama así, perdón. Pero creo que sí, me abrió un poco más la mente al tema, porque yo les digo, yo nunca había jugado uno. Y siento que también, al parecer, ha sido otra experiencia que me perdí, por así decirlo. Pero creo que también
y algo que quiero dejarles muy en claro a todos es que nunca es tarde para experimentar algún videojuego que en su momento o a lo mejor incluso ahora sigue siendo de gran peso, de gran nostalgia, de gran emoción, ¿no? Y que definitivamente marcó una diferencia. En todo caso, yo siento que es mi momento para yo también ser parte, subirme a este tren de Mario Fútbol, Mario, ya se me fue el nombre, bueno, el Mario para Switch, ¿no? Mario Fútbol para Switch. En todo caso, siento que es una muy buena oportunidad, que definitivamente Nintendo supo apostarle a un buen mercado, por así decirlo, y que de paso fue mejorándolo y a pesar de pronto de haberse ido por mucho tiempo, ¿no? Lo importante es que supo agarrar esa nostalgia, agarrar esas emociones, esos recuerdos, ¿no? Y retomarlo pues para Nintendo Switch, lo cual me parece muy cool y al saber, ¿no? Que justamente estuvo anteriormente en Wii, también me hace ver el hecho de que ciertos movimientos o ciertas mecánicas eran hechos con esa mentalidad, ¿no? Del tema del giroscopio, por así decirlo, que bueno, en ese entonces no era giroscopio tal cual, pero bueno, el tema del movimiento, ¿no? Que no era necesariamente para todo momento, pero de pronto para ciertos movimientos me hace pensar que también es más dinámico y incluso espero también sea bastante similar en la versión de Switch, ¿no? O en todo caso que sus botones, sus poderes, sus ultis sean pues bastante entretenidas, al igual que sus predecesoras. Porque como dije, este va a ser prácticamente mi primer Mario Fútbol que voy a jugar, más espero no el último, pero en todo caso ya veremos qué tal me va en el momento de ya probarlo en stream. No estoy segura cuándo lo llegue a jugar, no sé si será de pronto mañana, pero en todo caso esténse pendientes a estos días, a esta semana, para ver qué tal me va jugando, ¿no? Lo cual está interesante porque me gusta mucho estos temas, más que nada, no solo conversarlos, sino también experimentarlos. Para mí esto vale muchísimo la pena. Ojalá pronto, bueno, no tan pronto porque, ajá, pero eventualmente poderles traer más experiencias propias, ¿no? Utilizando o experimentando, valga la redundancia, diferentes de pronto consolas, diferentes juegos, diferentes, pues eso, títulos que a lo mejor fueron muy importantes en su momento y no es que dejen de ser importantes, pero obviamente ya llegan nuevos títulos y llegan nuevas franquicias y uno se enfoca de pronto en cosas más nuevas, pero creo que hay que darle también espacio a lo retro, a lo antiguo, a lo anterior, que en su momento marcó la diferencia. Y como les digo, para mí es un gran momento, pues también para yo vivir esas experiencias que ya seguramente todos ustedes ya llegaron a vivir. En todo caso, les agradezco full que me hayan acompañado hasta ahorita. Y quiero traerles, como les digo, más juegos así. Entonces, si les interesa, pónganme aquí abajito en los comentarios qué otros juegos de pronto que hayan sacado para la Wii o para otras consolas y ahora estén de pronto para Switch, quieran que de pronto lleguemos a probar en estas semanas, pues aprovechen y escríbanme aquí en los comentarios y yo estaré buscando qué ofrecer, ¿no? En ese sentido de los nuevos juegos que se puedan jugar. Bueno, no nuevos, son viejitos, pero nuevos para mi canal, ¿no? Porque, ajá, siento que, les digo, o sea, siento que esta semana al menos quiero dedicarme a eso, a probar cosas nuevas, a probar juegos que han estado ahí esperándome, pero que yo no he llegado a tocar por diferentes razones. En todo caso, estaré más que contenta que leerlos en los comentarios. Y muchas gracias a todos los que siguen apoyando estos videos. De verdad me da mucha fuerza, motivación para seguir grabando y traerles más contenido, obviamente. Y tener, como les digo, un espacio para conversar, ¿no? Más que nada, siento que el hecho de que va de la mano con lo que vamos a ir haciendo en streams, me da obviamente mucho gusto, mucha felicidad, mucha expectativa también, porque les digo, puede que no me guste, puede que no me guste, ay, esperemos que no, pero vamos a ver qué pasa, acompáñenme en todo caso en este proceso, ¿no? De ver qué pasa, y en todo caso, espero que si les gustó este video, compartan el video, le den likecito, se suscriban porque amigos, si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no te has suscrito? Amigos, estamos ya a nada de los 300 suscriptores. Yo no puedo creer que tan rápido vamos a llegar a 300. Todavía no es una realidad,
pero estamos muy cerca, muy, muy cerca de esos 300 suscriptores. Por favor, si estás viendo esto y eres nuevo, suscríbete. Estoy con muchas ansias de llegar a esa meta de 500 suscriptores, pero como les dije, vamos poco a poco. Primero apuntando a 300, de ahí 400 y allá al final a 500, que es nuestra meta, no final, pero sí la que nos va a dar ese impulso para comenzar a subir más y más contenido aún mejor y para darles más, para darle más, o sea, ¿qué más quieren de mí? Bueno, eso. Así que por favor, espero que se suscriban si son nuevos, por favor comenten, no sean tímidos, este es un lugar chévere, una comunidad bacán. También les vuelvo y repito que yo hago streams todos los días en Twitch, en TikTok y en YouTube mismo, por lo que no hay manera que no se puedan pasar a saludar, a conversar. De pronto, si tienen algún tema que quieran hablar también en directo, pues son más que bienvenidos. Aquí es un espacio súper chévere, súper chill y todos obviamente les van a tratar con mucho cariño, con mucha buena onda, porque tenemos una comunidad que son los Ani amigos y que obviamente siempre son amables con la gentecita que se pasa, ¿no? Y pues trae de pronto nuevas ideas a conversar. En todo caso, eso amigos, los estaré viendo. No olviden que también tengo todas mis redes sociales en las que pueden también irme a seguir, en especial Instagram. Sería muy chido también que te pases por Instagram, ya que tenemos de paso canal de difusión en Instagram y en WhatsApp. Así que si quieres de pronto unirte, nomás vaya a seguirme y ahí me encontrarás. Igualmente, de paso les aviso cada vez que subo un nuevo video, pero también puedes darle a la campanita, igualmente te va a avisar, ¿no? En todo caso, yo ahí te lo dejo y muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este directo. Sí, fue así, porque sí. Ponme en los comentarios Mario Fife XD, solo para saber si llegaste hasta el final. En fin, me despido, que tengas un bonito día y adiós. Y ojalá que me guste el Mario Fife. Ya lo veremos.